Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16. Se prestaban niños para que los tocara, pero los discípulos repartían en los que los sentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: deja a los niños venir a mí, no solo le impidas, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará el reino de Dios como un niño y entrará en él, y tomándolos en los brazos ponían las manos sobre ellos y los bendecía. Amén. Bien, pueden pasar a la frente. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden pasar con sus papás pequeños? Buenos días. Feliz sábado. ¿Cuántos estamos cansados aquí en la casa del Señor? Todos, ¿verdad? Todos están cansados porque de aquí les veo la cara y me da sueño. No, no es cierto. Estando allá atrás, les tuve envidia a los pequeños, ¿saben? Porque todos los papás de los pequeños iban allá atrás y le preguntaban: ¿ya sabes qué vas a decir? No, pues no, vas a decir esto y esto y esto. Y mi papá nunca llegó. Por primera vez tuve envidia de un niño. Me decía mi esposa en la mañana: ¿qué tanto te mueves? Caminas para allá y para acá. Digo: es que estoy nervioso, me toca predicar. Bien, todo sea siempre para honra y gloria de Dios. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro para hacer una oración. Querido Jesús, gracias te damos, Dios mío, por la vida, por las bendiciones que tú nos das. Agradecido estoy, Dios mío, porque tú me permites exponer tu palabra, Padre mío, pero quiero pedirte de una manera especial que no sea para vanagloriarnos ni para uso personal ni para uso humano, Dios mío, que todo sea siempre para honra y gloria tuya. Envía tu Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca, por verlo en Jesús. Amén. ¿Alguien recuerda la cita bíblica que dio la Eli? Marcos 10, 13 al 16. Vamos a leerlo una vez más. Marcos 10, 13 al 16 dice así. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de ¿quién? De Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como uno de estos niños, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los ¿qué? Los bendecía. En esta mañana creo que ya nos dimos cuenta, vamos a hablar de los pequeños. La directora del Ministerio Infantil es mi esposa, y como su esposo, pues me tocó darlo, ¿verdad? Quiero hacer una pregunta a dos personas para no hacerlo tan largo. A ver, ¿a quién podría ser? Amado, ¿qué son los niños para ti? Un regalo de Dios. ¿Nada más eso? Sus hijos, ok. Suri, ¿qué son los niños para ti? Una bendición. Ambos coinciden en algo. ¿Son qué? Bendición.
Por ahí me tocó escuchar una vez a una mamá, tal vez un poco zafadita, yo creo, decía que sus hijos eran una carga. ¿Para quién de ustedes sus hijos es una carga? Yo creo que no, yo creo que le hacía falta leer la palabra de nuestro Dios. Ahora otra pregunta. ¿Por qué para Dios los niños son tan importantes, Sandra? ¿Por qué? Perfecto. Algo que tocó muy clave, Sandra. Los niños son puros, saben perdonar, ¿saben qué más? Saben perdonar, son puros, tienen humildad y tienen confianza. Son un ejemplo de fe. ¿Quién de ustedes recuerda cuando eran niños y le pedían algo a Jesús y se los daba? Yo recuerdo que sí. Yo cuando era niño, creo que es la etapa cuando más fe tenía, yo creo. Porque cuando algo me pasaba, yo oraba y Jesús me lo resolvía. Si yo estaba enfermo, oraba a Jesús y Jesús me daba la sanación. Si había un problema en casa, yo oraba y Jesús ayudaba en la casa a resolverlo. Si ustedes han trabajado con niños, hay maestros aquí, la hermana Edith no me va a dejar mentir, por lo regular niños pequeños que aún no son adolescentes. Si ellos se pelean, se golpean, ¿qué pasa? Lloran. Pero al rato pasan 20, 15, 30 minutos y ¿qué sucede? Ya están jugando otra vez. Ahí sí de los papás sí se enteran, porque entonces se pelean los papás y los niños al rato están jugando y los papás siguen ¿qué? Peleados. Por eso Dios nos dice que los niños son tan importantes, porque son un ejemplo para nosotros. Él lo dice aquí en la palabra de Dios, que el que no fuere como un niño, ¿qué? No entrará en el reino de los cielos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 9:35 al 37. ¿Qué nos habla Marcos 9:35 al 37? Rafa, ¿le puedes dar la lectura, por favor? 9:35 al 37. Así es. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Dice que si queremos entrar al reino de Dios, debemos tratar a los niños como a quién, como si fuera a Dios mismo. Antes de continuar, voy a proyectarles un video. Vamos a pedirle a Ronnie que proyecte un video. Pongan atención. Venga Jesucristo, Él nos trae su más cerca. Jóvenes, niñas que brillan, son los niños que me aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Él escoge por tesoros los niños amantes, y en su seno los corderos acoge Jesús. Como estrellas que
¿Quién de ustedes reconoció a su hijo? ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando recibieron la noticia que iban a ser papás por primera vez? Yo voy a ser sincero con ustedes, mis hermanos. Cuando yo recibí la noticia que iba a ser papá por primera vez, me puse a llorar. ¿Por qué? No lo sé. Por inseguridad, me llegó una inseguridad a mí. Digo, ajá, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién de aquí ya cuando fue papá ya sabía ser papá? Nadie. Nadie sale siendo papá. Y para los que van a ser papás y son futuros papás, nadie sabe cómo ser papá. Se aprende sobre la marcha. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Muchas veces nos preocupamos por qué vamos a hacer de grandes, qué vamos a comer, en qué vamos a trabajar, qué carro nos vamos a comprar, cómo vamos a vestirnos. Pero ¿quién de nosotros se ha preocupado para aprender a ser papá? ¿Quién de nosotros ha tomado un curso para aprender a ser papá? Yo creo que nunca nos pasa eso por la mente, quizás. Y cuando ya sabemos que vamos a ser papás, no nos preocupamos por eso, nos preocupamos por cuánto va a costar, qué pañales va a ocupar, qué cuna va a ocupar, qué leche quizás va a ocupar. Pero nunca nos preocupamos por cómo aprender a ser papás. Los que ya son papás, ¿desde cuándo se empieza a educar al hijo? Desde antes de que lo tengas planeado hacer. Tú ya tienes que haber empezado a leer, aunque sea un poco. Lo haces y entonces va creciendo. ¿Y qué tienes que hacer durante el embarazo? Mientras está en pancita de mamá. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Darle de comer a mamá nada más? ¿Y que duerma? ¿Qué se tiene que hacer? A veces se nos hace, a los hombres quizás, se nos hace un poco penoso o ridículo tal vez hablarle a la pancita de mamá. Espero que los que son papás tengan a bebé en pancita, le hablen al bebé. Cuando tú le hablas al bebé, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano? Responde, se mueve. Y cuando él nace y está llorando y tú le hablas, reconoce que la voz de su papá. Recuerdo cuando Basti estaba en la pancita y estábamos practicando el evento de marchas. Y mi hija se movía porque siempre me ha tocado dar las órdenes en marchas, y mi hija se movía. Por ahí tenemos un video que cuando estamos en casa, y yo le digo que marche y se mueve la chamaquita y está en la pancita. Ahora que está afuera, le hablo y según ella marcha, ¿verdad? Pero todavía le hace falta muchísimo. Mis hermanos, cuando papá le habla a bebé en pancita, tú el mundo de bebé, ¿qué crees que pasa con su mundo allá adentro? Bebé se siente ¿qué? Amado, se siente deseado, se siente ¿qué más? Para los que son papás, protegido. Algo muy importante, protegido. Cuando tú no hablas a tu bebé va a seguir creciendo, pero cuando él nazca, quizás hasta tú vas a ser un extraño para él. Vamos a continuar más adelante. ¿Por qué es tan importante la presencia de los padres? ¿Alguien me puede decir por qué es tan importante la presencia de los padres? Hablando de papá, no de mamá. Hablando del varón. ¿Por qué es tan importante? Amado, ¿tú por qué crees que es tan importante tu presencia para tus hijos? Un ejemplo de ellos. Pedro, ¿por qué es tan importante tu presencia para tus hijos?
seguridad y ¿qué? Protección y seguridad. Mis hermanos, ¿se dan cuenta que a nosotros los hombres se nos es difícil a veces expresar nuestros sentimientos? Vamos a hacer un experimento. Si tú le preguntas a tu compañero que está a un lado, siendo hombre, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Qué te contestó? Bien. Y si tú le preguntas a una mujer, manita, ¿cómo estás? Si te contara. Se pasan horas hablando y hablando y hablando. Los hombres no somos tan expresivos, mis hermanos. Los hombres solamente decimos bien. Pero ese bien implica muchísimas cosas. Puede ser que esté pasando por una situación demasiado grave. Puede ser que su hijo esté enfermo, que su mujer esté enferma, etcétera, etcétera. Pero él no le da vueltas a la situación, solamente dice bien. ¿Por qué será? ¿Porque así nos educaron? ¿Qué pasa cuando nosotros lloramos cuando éramos niños? ¿Qué te decían? No llores. Los hombres no lloran. ¿Y será cierto, mis hermanos? Eso es mentira. Eso es mentira. Somos bien chillones. Solamente que cuando nosotros no más que cuando no nos vean. Y si te digo algo, lloramos tan feo que da hasta penita. Yo creo que por eso mejor decimos bien. Pero más sin embargo, las mujeres saben hasta llorar. Si tú ves a una mujer llorando, ¿qué pasa? Ay, pobrecita, la hermana está llorando. Así se le haya muerto su gatito, su perrito y está llorando. Híjoles, te duele y te compadeces de ella, ¿sí o no? Mis hermanos, ¿qué espera la sociedad de papá? En esta sociedad actual, ¿qué es lo que espera la sociedad de papá? De los dos, ahora vamos con los dos, de papá y mamá. ¿Cómo está esta sociedad? En esta sociedad hay que mucho libertinaje. ¿Qué espera esa sociedad de papá y mamá? ¿Qué espera esta sociedad llena de trastornos? Por allí de paso, tanto así que algunos ya se creen animales, ¿cierto? ¿Qué espera esta sociedad de papá y mamá? ¿Qué espera esta sociedad? Hablando del feminismo, que por ahorita el feminismo está, ¿qué espera? ¿Qué espera esta sociedad? Estamos en México, habiendo tanto machismo. ¿Qué espera? Ahora, ¿qué espera Dios de papá y mamá? ¿Será correcto que tú como papá dejes a tu hijo y te diga, papá, el día de mañana amanezca, papá, hoy no voy a ir al club porque me siento un perrito? ¿Qué pasaría? ¿Eso está correcto o va en contra de lo que dice Dios? Dios, recordemos que desde el principio cuando creó al hombre, lo hizo a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios lo creó. Fue con el único ser humano, o la única, ser humano porque no podemos decir cosas porque nos metemos en problemas, que se tomó su tiempo para hacer parte por parte. Todo lo demás, los animales, dijo, hágase, produzca la tierra, produzca el mar, las bestias marinas, produzca la tierra, hierba verde. Pero con nosotros, mis hermanos, se tomó ¿qué? Su tiempo. Entonces, si tú te crees un animal, ¿estás alabando a Dios o no lo estás alabando? Estás haciendo una ¿qué? Una blasfemia en contra de Dios. Ahora, a lo mejor se sigue creyendo humano, ¿no? Pero a lo mejor si es niño, se cree niña, o si es niña, se cree niño. ¿Es correcto? No. Dios hizo las cosas perfectas. Dios hizo varón y a hembra. ¿Por qué habrá hecho eso, mis hermanos? ¿Será que porque pues, no, vamos a hacer, a ver qué sale?
¿Será cierto eso? Dios siempre tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Mis hermanos, ¿quién de nosotros le dedica tiempo a sus hijos? Pero tiempo de calidad. ¿Qué es el tiempo para empezar? ¿Qué es el tiempo, hermana Edith? ¿Qué es el tiempo? Ok, hablando de dar tiempo a los hijos, dice la hermana Edith, que dejas todo, apartas un tiempo en específico de calidad para tus hijos. ¿Quién de nosotros le dedica tiempo de calidad a nuestros hijos? Mis hermanos, muchas veces como hombres llegamos de trabajar y decimos, no sé cómo le digan a su mujer, pero por lo regular mexicanos, vieja, estoy cansado. Llegas, tomas el control, te sientas en el sofá, que ya hasta tiene tu forma. El mismo hoyo donde sientas las pompis, ahí está. Tomas el control y prendes la tele y estás descansando. Viene tu hijo, papá, vamos a jugar. Ven con tu mamá, estoy cansado. Y la mamá anda bien apurada haciendo la comida. Mamá, vamos a jugar. Permíteme tantito. Y al rato ya la está regañando. ¿Qué me esperas? Te estoy diciendo. Y el niño se pone a llorar. ¿Creen que eso es tiempo de calidad? Ahora dejemos la televisión. Estamos en familia, supuestamente. Y el niño te está jalando el vestido a la mamá o te está jalando el pantalón a papá. Papá. Sacas el celular y se lo pones. Entretente. ¿Es correcto eso? Mis hermanos, muchas veces el que educa es nuestro teléfono celular. ¿Y quién debería de educar a nuestros hijos? Nosotros se los pedimos a Dios, nosotros planificamos, nosotros lo hicimos, nosotros tenemos que educarlos. ¿Cómo puedo educar a mi hijo? ¿Qué le puedo enseñar? Primero que nada, papá trabaja, ¿cierto? Pero regresa a casa y debe jugar con él. Por medio de juegos, el niño puede aprender. Tienes desde los 0 hasta los 7 años para que tu hijo absorba la mayor cantidad de información que tú le des. Es como una esponjita. Tú la metes al agua y te absorbe lo mayor que puede. Después de los 7 años, solamente va a ir sacando lo que él aprendió. ¿Quieren una prueba? Mejor no. Mis hermanos, ¿qué le puedo enseñar durante esos 7 años? Leer, escribir, ¿qué más? Orar, cantar, buscar primeramente a Dios todas las mañanas. ¿Cuántos de nosotros hacemos el culto familiar, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros, antes que el pequeño se vaya al preescolar, estudiamos mínimo su lección con ellos? No lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros le enseñamos a nuestros hijos mínimo a abrir la palabra de Dios y estudiarla? Creo que no lo hacemos. Muchas veces, para que nuestros hijos estudien, agarramos el teléfono, le ponemos la lección en el teléfono y se lo ponemos. Ya está el chamaquito o chamaquita bien entretenido. Ya está el chamaquito, le sabe cambiar. ¿Cierto o no? El niño todavía no tiene ni 2 años. Y el niño y la niña ya le saben cambiar. Y prefieren ver más sus caricaturas que la lección. Incluso hasta llegan a hacer berrinche. No, yo no quiero la lección, quiero su programa que tanto ve. Tengamos cuidado en eso, mis hermanos. Papá enseña a qué más. Papá enseña a respetar a mamá. Un punto muy importante. Papá enseña a respetar
a mamá. Cuando uno llega cansado y no está la comida y la mujer también está cansada, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, mis hermanos? Hay una discusión. ¿Cómo es posible que no está la comida? Mira, nada más, ¿cómo estás de redonda? Párate más temprano, tú sabes que vengo de trabajar y no me tienes la comida. Y empieza a haber un alboroto en casa. Y hay de aquellos que decimos malas palabras y le faltamos el respeto a mamá. Papá pone el ejemplo. Si tú vas caminando, y eso me lo ha dicho mi esposa, dice, camina igualito a ti, igualito, ni para que digas que no. Si tú caminas de cierta forma, el niño camina de cierta forma. Si tú hablas de cierta manera, ¿el niño qué? Si tú haces cosas que no debes de hacer, el niño va a hacer lo mismo. Me pasó apenas ayer antier a mí, mis hermanos. Esta niña apenas está aprendiendo a hablar. Y yo fui tengo una yeguita flaquita y le fui a poner un suelo para que pues, se engordara, ¿no? Y estoy peleando con la yegua y se me ocurre decir una mala palabra, ¿no? Esta niña, ¿qué creen que fue lo que dijo? Lo mismo que dije. No habla, pero lo mismo que dije, clarito lo dijo. Me dijo mi esposa, ¿ya ves? Síguele, te estoy diciendo que tienes que cambiar. Mis hermanos, hay una historia que se cuenta. Un papá va caminando, su hijo va detrás y van cruzando un arroyo. Y para cruzar el arroyo hay que brincar piedrita sobre piedrita. Y le dice el papá, le dijo, hijo, ten cuidado, no te vayas a resbalar, fíjate por dónde pisas. Los niños son tan inteligentes que el niño se le queda viendo y dice, fíjate tú por dónde vas pisando, porque yo voy pisando donde tú pisas. El papá se quedó mudo. Si el papá cae, el hijo cae. El padre, le dijimos que dedica tiempo, que enseña a respetar a la mamá. El papá enseña a perdonar. ¿Es fácil perdonar, mis hermanos? Es una de las cosas que a mí me cuesta demasiado, perdonar. Muchas veces decimos que la palabra de Dios dice, si alguien te da una bofetada, pon también la otra. Pero dices, nomás tengo dos y ya la tercera, quién sabe cómo te vaya. Si es que ponemos la otra. Mis hermanos, perdonar es algo tan difícil que nuestro orgullo no nos deja. ¿Cuántos de nosotros, de los que tenemos hijos, enseñamos a perdonar? Ay, mamá, es que la iglesia me cae tan gordo la hermana o el hermano. Hijo, perdónala. No sabe lo que hace. ¿O será que decimos todo lo contrario? Sí, de por sí esa hermana y ese hermano así son bien chismosos y nomás andan juzgando. Si supieras, ¿no? Y es que vieras a sus hijos como son. Y le empezamos a echar leña al fuego. ¿Y qué aprenden los hijos? A perdonar o a juzgar. Mis hermanos, debemos enseñar a nuestros hijos a perdonar. Papá enseña límites. ¿Cuántos de nosotros ponemos límites a nuestros hijos? ¿Qué es límite? Julie, ¿qué es límite? Un hasta aquí, dice. Hermano Mario, ¿qué es un límite? Una regla. Todos en nuestras casas tenemos reglas, ¿cierto? En casa se llega a tales horas, en casa se come a tales horas, en casa no se habla así, en casa se hace esto y esto.
¿Cierto o no? ¿Cuántos de nosotros le enseñamos límites a nuestros hijos? Una ocasión, un papá está sentado haciendo un trabajo de oficina y escucha que mamá está discutiendo con su hija. Y entonces la hija le falta el respeto a la mamá. Papá cierra el libro, se quita los lentes, se dirige hacia la hija y le dice: ¿qué pasó? Es que mi mamá esto y lo otro. Te voy a decir una cosa: a tu mamá le podrás hablar como tú quieras, pero a mi esposa la vas a respetar. A mi esposa la voy a defender dentro y fuera de casa. Que sea la última vez que le hablas así a tu mamá. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto ese límite cuando nuestros hijos le faltan el respeto a mamá o a papá? Ahora, como hijos, ¿cuántos de nosotros hemos faltado el respeto a nuestros padres? Es que no es justo que mi mamá me diga esto. Es que no es justo que yo tenga que obedecer nomás porque sí. Te cuento un secreto. La palabra de Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es bueno. Hijos, obedeced a vuestros padres. Otras versiones dicen: porque esto es justo. Recordemos los 10 mandamientos. El único mandamiento que tiene promesa es ¿cuál? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días que Dios te da, que se alarguen en la tierra que Dios te da. Así que, niños, jovencitos, si tú quieres llegar a ser grande, tienes que ¿qué? Respetar a papá y a mamá. Es que no es justo. Sí es justo, porque Dios te lo está diciendo. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar Colosenses 3:20. Voy a pedirle a un niño que lo lea. Colosenses 3:20. ¿Qué dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto ¿qué? Agrada a Dios. Quiere decir que cada que nosotros obedecemos a papá y a mamá, Dios se pone ¿qué? Contento. Dios se pone feliz. ¿Por qué es tan importante obedecer a papá y a mamá? Niños, ¿por qué es importante obedecer a papá y a mamá? Cuando papá y mamá te dicen: hijo, no metas el tenedor en el enchufe, ¿será que te lo dice porque están chispaditas o chispaditos? ¿Será que te lo dice por eso? ¿O será que te lo dice porque estás resguardando tu vida? Hijo, deja ese cuchillo, te vas a cortar. ¿Será que te lo dice nomás porque sí, porque te quiere molestar? Hijo, bájate de allí, te vas a caer. ¿Por qué te lo dirán? Te lo dicen para resguardar tu vida. Si tú no te bajas de allí, te puedes caer, quebrar una mano. Y al rato, quien sufre eres tú, porque el que tiene el dolor en el brazo, ¿quién es? Eres tú. Y al rato no vas a poder jugar porque traes un yeso en la mano o cosas de esas. Vamos a buscar en nuestras Biblias Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Y voy a pedirle a un adulto que lo lea.
Hermana de usted, que está aquí cerquita. Sí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? ¿Qué quiere decir instruir? Guiar. Quiere decir que como papá tenemos una responsabilidad muy grande. Si tú guías a tu hijo o instruyes a tu hijo correctamente, no te está diciendo que no se va a salir de la iglesia. Te va a decir que hay posibilidades que regrese. Porque tú lo podrás detener mientras viva en tu casa, pero una vez saliendo de tu casa, ya no puedes hacer nada. Si acaso darle un consejo, y de él depende si lo sigue o no lo sigue. Vamos a leer las últimas citas. Vamos a buscar Proverbios 22:15, Proverbios 23:13-14. Mis hermanos, antes de leer esto, quiero preguntarles una cosa. ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado a trabajar a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos enseñado a trabajar a nuestros hijos? Y dejemos a los adolescentes, porque eso se supone que ya deben de saber. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tomado el tiempo de enseñarle cómo sacar una pala, un machete, etcétera, etcétera? ¿Cuántos de nosotros a su edad ya sabemos hacer y utilizar esas herramientas? Muchas veces caemos en el error y decimos: ay, es que yo no quiero que mis hijos padezcan lo que yo padecí. Dice, hermano, te hago una pregunta: ¿te traumaste? ¿Te traumaste cuando tu papá te mandaba la leña? ¿Te traumaste cuando tu mamá te mandaba a hacer tortillas? ¿Te traumaste quizás cuando tu mamá te ponía a barrer? Yo creo que no. A mí me sirvió, mis hermanos. El día de mañana que tú y yo, Dios no lo quiera, hacemos falta, tu hijo sabe valerse por sí solo. Tu hijo sabe hacerse de comer, lavar, planchar, cosas básicas. ¿O será que no lo sabe? Mis hermanos, muchos, no en esta iglesia, para no entrar en detalles, muchos niños en la actualidad no saben hacer nada. Y te quiero decir una cosa, mamá: cuando papá agarre a tu hijo y se lo lleve a trabajar, no digas, no te lo lleves, es muy chiquito. Déjalo. Porque el ejemplo es papá. Y el que le va a enseñar a trabajar y a moverse en la vida es papá. Papá tiene la capacidad de enseñarle y a la vez protegerlo. Tal vez sí te va a regresar a tu hijo con un dedo cortado, con un hambre, pero es necesario. Si tú no dejas que papá haga eso, la vida, mi hermana, la vida es cruel y te lo va a enseñar, sí o sí. Mis hermanos, yo voy en contra de los golpes, muy en contra de los golpes. Pero ¿cuántos de nosotros alguna vez nos golpeó papá y mamá? ¿Cuántas? Yo creo que a todos, ¿no? Creo que a la mayoría. Ahora, ¿cuántos de nosotros conocemos este? ¿Cuántos de nosotros? Este objeto es mágico, mi hermano. ¿Te acuerdas que cuando no tenías hambre decías, otra vez frijoles? Ah, ¿no quieres frijoles? Hasta la pieza de plato. Papá, estoy aburrido. Ah, ahorita te quito el aburrido. Algunos le llaman cincho. Mi abuelo, recuerdo que le llamaba tío Chicote. Porque no lo conozcan, aquí está. No les recomiendo que lo quieran conocer. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahí está el niño que no ponga atención. Pero mis hermanos, hay veces que por naturaleza somos rebeldes, y hay veces que hay que corregir con una nalgada a tiempo. Mi hermano, no quiere decir que vas a llegar a la casa y me dijo el hermano Juan que te pegue.
y le vas a pegar. No, ojo, si vas a corregir a tu hijo, que sea que nadie te esté viendo. Y mis hermanos, como te decía hace un rato, para corregir a tu hijo es en los primeros años. Si tu hijo ya es adolescente y le quieres pegar, en lugar de que obedezca, te va a desobedecer más. Ahí ya perdiste la batalla. Hay maneras de rescatarlo, pero a golpes no lo es. Vamos a leer Proverbios. ¿Proverbios qué les dije? Proverbios 22:15. Y te estoy dando unas citas bíblicas para que digas que no me lo saqué de la manga, sino que la Biblia lo dice. Proverbios 22:15. ¿Qué dice? El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. ¿La disciplina qué? ¿La va a alejar de quién? Entonces, hay veces que sí es recomendable dar una nalgada a tiempo o un cinturonazo a tiempo, que después estés lamentándote. Mis hermanos, quiero contarte una historia. Y esta historia le sucedió a mi primo. Este niño creció junto conmigo, era menor que yo. Él le gustaba estudiar la palabra de Dios. E incluso dijo que se quería bautizar. Mi papá le dio estudios bíblicos y cuando él dijo me voy a bautizar, su mamá dijo, ¿en serio? ¿Para qué te vas a bautizar? Fíjate cómo son ellos. Se dicen ser una cosa, pero no lo son. Ve al hermano fulano, mira, incluso ve al pastor. ¿Te acuerdas que fuimos al campamento y no se puso a pelear con el hermano? ¿Para eso te vas a bautizar? Este niño tenía alrededor de 7 u 8 años, dice, cuando él se quiso bautizar. La mamá le rompió la ilusión y dijo, no quiero más. Ese niño se metió en las drogas, en el vandalismo. Lo encerraron por drogadicto. Seguido los policías lo agarraban y le pegaban, traía la boca rota, la cabeza apaleada, pero él se sentía muy salchicha. Y la mamá, en lugar de corregirlo, lo alababa. Ese es mi hijo, a él nadie le pega. ¿Viste? Entre 5 policías lo tuvieron que subir a la patrulla. Mis hermanos, no hagas eso, no le alabes las cosas incorrectas. Mis hermanos, él lo encerraron porque junto con otro muchacho a pedradas asesinó a un niño. Lo metieron a la correccional. Salió de la cárcel, estuvo 2 meses fuera de la cárcel y le mandaron a avisar, vete porque si no, te vamos a matar. Él se sentía muy acá. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Lo asesinaron. Y lo asesinaron de una manera tan brutal que su cara quedó desfigurada. Irreconocible. Semejo lo tuvo que rearmar para medio reconocerlo. Cuando su mamá se echó a buscarlo porque se desapareció, estaba el cuerpo en Semejo y entró y le dijo, ¿es este su hijo? No, se salió. Sin embargo, su madre iba, la hermana de su madre iba con ella, dijo, espérate, ese tiene el tatuaje en la mano izquierda. ¿Qué pudo hacer la mamá? Entonces se lamentaba y daba gritos y le pedía a Dios y le preguntaba, ¿por qué te lo llevaste? ¿Cuántas veces de nosotros aplaudimos los errores de nuestros hijos? ¿Cuántas veces de nosotros, no pasa nada, solamente fue un chicle? Pero por algo pequeño se comienza. Y espero que en la iglesia no suceda, mis hermanos. Pero lamentablemente, sí lo existe y sí lo hay. Mis hermanos, si tú no enseñas a hijo a trabajar, si tú no le enseñas a respetar, si tú no le enseñas a hacer todo lo que se requiere en esta vida, la vida le va a enseñar. Y de una manera brutal. Si tú no enseñas a tu hijo a trabajar, el día de mañana que tú le hagas falta, ¿qué va a suceder con él? ¿Qué va a pasar? ¿Está preparado para esta vida impuesta?
injusta? ¿Por qué dejamos que nuestros hijos crezcan incorrectamente? Dios te los ha regalado y los ha puesto en tus manos. Quiero que cierres tus ojos y recuerdes aquella vez que la enfermera o el doctor los puso en tus manos. Chiquito, indefenso, que apenas si se movía, si tuviste suerte. Pero si tuviste la mala suerte de verlo en una incubadora o tal vez con algún aparato en su cuerpecito, recuérdalo. Dios te lo entregó puro, limpio. Ahora, ponte a pensar, ¿qué has hecho con él? ¿Lo has abrazado? ¿Le has dedicado tiempo? ¿O será posible que no podemos dedicar tiempo para nuestros hijos? Un día una madre sale a trabajar, ella vivía en el cerro y dejó a su hija mayor. Su hija tenía 8 años y una niña menor de 3 años. Ella sale a trabajar, pero en el lugar donde ella vivía había gente mala. Ya había tiempo que la venían siguiendo y la acosaban. Mamá una mañana sale y le dice a su hija mayor: te encargo a tu hermana, protégela, cuídala, dale de almorzar, en tal parte está esto y esto, tú ya sabes, hacerte almorzar. Mamá se fue y salió. Llegaron las 3 de la tarde y la niña pequeña corrió. Y era una loma y en una piedra se subía la pequeña. Todas las tardes la pequeña se subía a esa piedra para ver cómo su mamá venía caminando hacia la casa. Fueron las 3 de la tarde, la niña corrió hacia la piedra y no venía nadie. Se dieron las 4 de la tarde, la niña seguía allí y no venía nadie. Se dieron las 6 de la tarde, la niña tenía la esperanza de que mamá llegara. No llegó mamá. Se metió el sol, los grillos comenzaron a cantar. La hermana mayor fue y le dijo: vamos, hermanita, es hora de dormirnos. No, yo quiero ver a mamá. Mamá no viene. Como pudo la hermana mayor, tomó a su hermana pequeña y la metió a casa. Pasó un día, 2 días. La niña pequeña no comió. Dejó de comer. La niña pequeña murió de tristeza, esperando a que mamá regresara, pero mamá nunca regresó. Ahora esta hermana mayor se había quedado sola. Y esta hermana mayor creció, se casó, tuvo hijos. Y muchas veces se preguntaban: ¿por qué mamá es tan dura? ¿Por qué mamá es tan regañona? ¿Por qué por todo nos pega? ¿Te has preguntado tú qué vida ha pasado tu papá? ¿Qué infancia tuvo atrás? ¿Por qué es tan dura contigo? Y a veces decimos que es tan injusto porque Dios hace y permite. No hay nada justo en esta tierra más que nuestro Dios de salud. Hijo, te invito a que veas a tu mamá, la mires a los ojos y puedas verla y preguntarle: ¿me amas? Hazlo. Pregúntale: ¿me amas? Te aseguro que tu mamá te va a responder que sí. Ahora ve a tu papá y pregúntale: papá, ¿me amas? Tal vez solamente va a empujar y te va a decir: ya sabes. Mis hermanos, papá y mamá siempre nos aman y nos dan lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora necesito que tú la veas y veas cómo viene vestida. Y a veces tú y yo reclamamos diciendo: es que tú no me compras esto, mis amigas lo tienen.
crees que ella no quiere comprarse un vestido mejor? ¿Unos zapatos mejores? ¿Por qué crees que papá solamente tiene un par de zapatos? ¿Por qué crees que papá llega tarde a casa? Por amor a ti. Y no se vale que tú reclames y digas, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos con el amor en su corazón te dan todo lo mejor para ti. Ponte a pensar, ¿crees que ellos no dormirían mejor si tú no estuvieras? Antes de que tú y yo naciéramos, ellos dormían a gusto. Ellos dormían sus 8 horas, pero desde que tú y yo llegamos al mundo, el niño quiere mamila, quiere chichi, que cambia de pañal. ¿Y tú crees que lo hace sin amor? No es así, Señor. Papá y mamá siempre dan lo mejor para los hijos. Es que yo no te pedí nacer. Mentira. Había un montón de espermatozoides que venían atrás de ti porque no dijiste, le me da el pasale. No, digo a las verdades. Tú fuiste que fecundó el óvulo de tu mamá. Y a la hora del parto no te imagino allí, no quiero nacer. Mira, que había dolores, tú ya te querías salir. Alguno que llegamos al hospital. Dice, hermano, no seamos tan ingratos con papá y mamá. Papá, no seas ingrato con hijo o hija. No cometas los mismos errores que cometieron contigo. Si a ti no te dijeron un te amo, tú puedes decirlo. Si a ti no te dieron un abrazo, abraza. No pasa nada. Al contrario, te beneficia a ti. Si tú no lo haces, hay alguien allá afuera que desea abrazarlo. No estoy hablando del novio y la novia. Estoy hablando de Satanás, que anda como león rugiente, buscando a quien le pueda. Mi deseo en esta mañana es que podamos cambiar nuestros patrones incorrectos y podamos empezar con el amor unos a otros. Que el Señor los bendiga.